para iniciar vamos a recordar un poco sobre los cuerpos rígidos y los cuerpos rígidos son objetos o sistemas físicos que no sufren deformaciones significativas cuando se aplican fuerzas externas. Es decir, son objetos que mantienen su forma y tamaño original a pesar de las fuerzas o momentos que actúan sobre ellos. En otras palabras, un cuerpo rígido puede considerarse como una entidad sólida y Vamos a rígida ver si se escucha lo que compuesta de hablamos o no. partículas No, o a ver, puntos por eso. materiales que se mantienen fijos entre Ujú. sí, sin que haya cambios en sus distancias relativamente. Esto implica que si se aplica una fuerza a un cuerpo rígido, todas las partículas dentro de él se moverán juntas, manteniendo las mismas distancias relativas sin sufrir deformaciones. Eh, en cuanto a cuerpos rígidos, es importante destacar que esta descripción de cuerpos rígidos es una idealización, ya que en realidad existen deformaciones elásticas y flexibilidad en los materiales. Sin embargo, en muchos casos podemos considerar los cuerpos rígidos eh, porque las deformaciones son suficientemente pequeñas y no afectan significativamente el comportamiento del objeto. Continuando, hablaremos sobre el equilibrio de cuerpos rígidos, que se refiere a la condición en la cual un cuerpo rígido está en reposo o en movimiento sin experimentar aceleración angular. Significa que todas las fuerzas y momentos que actúan sobre el cuerpo están balanceados, lo que resulta en la estabilidad del cuerpo. Bueno, ahora el equilibrio estático. El equilibrio estático se refiere a la condición en la cual un objeto se encuentra en reposo y no experimenta aceleración. En otras palabras, todas sus fuerzas y momentos que actúan sobre el objeto están balanceados, lo que resulta en la ausencia de cambios en su movimiento. Para lograr el equilibrio estático se deben cumplir dos condiciones, que es la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de momentos. En la sumatoria de fuerzas, la suma de todas las fuerzas aplicadas sobre el objeto debe ser igual a cero, lo que significa que las fuerzas que actúan las fuerzas que actúan en diferentes direcciones deben estar equilibradas y no debe haber una fuerza neta que produzca movimiento. Si la suma de las fuerzas no es cero, el objeto se acelera en dirección de la fuerza resultante. En cuanto a la sumatoria de momentos, el momento o torque de todas las fuerzas aplicadas sobre el objeto con respecto a un punto de referencia también debe ser igual a cero. Esto asegura que no haya un cambio en la rotación del objeto. En el momento se calcula multiplicando la fuerza por la distancia perpendicular desde el punto de referencia hasta la línea de acción de fuerza. Cuando se cumplen estas dos condiciones, el objeto se mantiene en equilibrio estático, lo que implica que no hay movimiento ni cambios en su orientación. En resumen, el equilibrio estático se logra cuando estas dos fuerzas y momentos que actúan sobre eh, un objeto están balanceados, lo que resulta en la ausencia de movimiento y aceleración. La suma de las fuerzas debe ser cero y el momento de todas las fuerzas debe ser cero con respecto a un punto de referencia. En esta parte de la exposición vamos a hacer la demostración mediante ejercicios del equilibrio estático. Lo que básicamente nos dice la teoría es que la sumatoria de todas las fuerzas debe ser igual a cero. Eh, Tanto las fuerzas que se ejercen en el eje X como las fuerzas que se ejercen en el eje Y cuando se trabaja en dos dimensiones y X, Y, Z cuando se trabaja en tres dimensiones. Para esto vemos la ilustración en la cual hay una mesa y sobre la mesa se encuentra un libro. Eh, Vemos que para que se cumpla el equilibrio estático en el eje X no, no se ejercen fuerzas, ya que el libro se encuentra en reposo o velocidad constante. Lo contrario pasa en el eje Y, en el cual sí vemos que hay dos fuerzas que afectan este diagrama. La primera sería la gravedad, que afecta a todos los cuerpos en la Tierra, y la segunda sería la fuerza que ejerce
la mesa sobre el libro, que anotada en la tercera ley de Newton es una fuerza de reacción igual y opuesta. Al ser una fuerza igual y opuesta, en el momento de hacer la sumatoria, tomamos el primer F, que es el F rosado, lo tomamos como positivo y la gravedad lo tomamos como negativa al ser una fuerza opuesta. En este caso, las fuerzas se anularían y tendríamos como resultado cero, demostrando que sí se cumple la ley del equilibrio estático. Para el ejercicio número 2, vemos que en el eje Y no se ejercen fuerzas, lo cual nos da que el cuerpo está en reposo o velocidad constante. En el eje X, en este caso, sí habrían dos fuerzas que afectan el libro. Una sería un cable que ala el libro a 500 newtons y la otra sería la fricción que hay en la mesa que no permite que el libro se mueva con una condición de que se debe aplicar 500 newtons o más para que el libro se mueva. Es decir, son dos magnitudes opuestas que en su sumatoria darían cero. Entonces, tomamos los 500 newtons de la resistencia de la rugosidad de la superficie de la mesa, que se oponen a que el libro se mueva, contra los 500 newtons del cable que jala, que sería la magnitud positiva. Realizamos la sumatoria de las fuerzas y al ser dos magnitudes iguales pero opuestas, se anularían y nos darían cero, demostrando que el equilibrio estático, que el cuerpo se encuentra en equilibrio estático y que la teoría pues es correcta. El equilibrio estático se refiere a un sistema u objeto que se encuentra en reposo y no está en movimiento. Para ejemplificar esta situación, tenemos dos casos. El primer caso se vería representado por un libro que se encuentra en equilibrio estático sobre una mesa, es decir, que no se está moviendo. En esta situación vemos representadas dos tipos de fuerzas. Una, la fuerza de gravedad, y la otra es la fuerza de la mesa que sostiene el libro. Para el siguiente caso, tenemos un candelabro que cuelga del techo. Este candelabro representa las dos fuerzas muy similares a las del libro sobre la mesa, y en este caso sería la fuerza de gravedad y la fuerza que hay sobre la cuerda para sostener el candelabro. En ambos casos, si se aplica una fuerza externa al objeto, los cuerpos dejarían de estar en equilibrio estático y pasarían a estar en movimiento, lo cual haría que pierdan su equilibrio estático o dejen de estar en reposo. Bueno, muy buenas noches, mucho gusto, soy Julio Olarte. Ahorita vamos a hablar de dinámica, pero para poder hablar de dinámica tenemos que comenzar desde el principio. ¿A qué nos lleva esto? A las leyes de Newton. Podemos comenzar por la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia. ¿Esto qué quiere decir? Nos habla de cuando un cuerpo se encuentra en reposo, es la energía que lo mantiene al cuerpo sí mismo en reposo, o digamos que la energía que se necesita para poderlo sacar del reposo. Entonces, como tal es la inercia, la energía que tiene el cuerpo o que posee el cuerpo para mantenerse estático, digámoslo así, quieto. Ya siguiendo, podemos ver la segunda ley de Newton, que es la ley de la fuerza. Entonces, ¿qué dice? Todo cuerpo cuando es sometido a una fuerza se desplazará en el mismo sentido en el que se aplique la fuerza. Hay que tener en cuenta que se debe aplicar una fuerza suficiente para poder sacar el cuerpo del reposo en el que se encuentra. Podemos seguir con la tercera ley de Newton, el principio de acción y reacción. ¿Qué nos dice esto? El ejemplo más claro es como cuando uno está de pie en cualquier terreno. Si el terreno no tiene la suficiente fuerza para mantenerlo a uno en pie, uno se va a hundir. En cambio, el terreno
cuando tienen suficiente fuerza, o digamos, sí, tiene la suficiente presión, porque cuando uno está parado genera una fuerza hacia abajo y esa misma fuerza se debe generar hacia arriba y se debe cancelar para que uno pueda estar de pie. Entonces digamos que como tal ese es el principio de acción y reacción, que a toda presión que uno aplique, esa misma fuerza digamos que lo va a tener. En el mismo ejemplo de cuando uno empuja un objeto, uno debe superar el peso digamos que del objeto, la fuerza que lo mantiene estático para que él salga del reposo. Listo, entramos a la dinámica. ¿Qué es la dinámica? La dinámica se encarga del estudio de todos los factores de un cuerpo que sale del estado de reposo. Esto quiere decir que las fuerzas y los factores que afectan o influyen sobre el cuerpo tenemos que tenerlos en cuenta. Dice que normalmente utilizamos las leyes de Newton para calcular y conocer las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Esto a través de diagramas de cuerpo libre, que son los que podemos ver en la pantalla. Generalmente uno ve un problema y podemos verlo como la rampla que tiene un peso encima, un cuerpo que está encima, digamos que estático. Pero ¿qué podemos ver con el diagrama de cuerpo libre? Las fuerzas que actúan sobre este cuerpo, ya sea la normal, la fuerza que lo empuja, la fuerza de la gravedad, la fricción. Entonces dice que un diagrama de cuerpo libre es una presentación gráfica que por medio de análisis y de conocimientos ya previos sobre física básica nos permite intuir y concluir qué fuerzas con qué dirección y magnitud están actuando sobre un cuerpo o sistema definido, el cual podemos ver en la pantalla. Es digamos que el mismo ejemplo que vimos ahorita del cuerpo en una pendiente, pero digamos que ya despiezado. También nos permite ver los ejes, digamos, horizontal y vertical, y con qué inclinación están estos. Podemos también despiezar los pesos. Dice que normalmente actúan sobre el cuerpo la gravedad, la fuerza normal, que es la que les decía, que es la que el mismo cuerpo ejerce hacia arriba y hacia abajo, digámoslo así. Una variedad de fuerzas externas que se aplican sobre el cuerpo, digamos si alguien lo está empujando, o el peso, o digamos es una polea y se está jalando. La suma vectorial, que son todas las fuerzas que influyen en este mismo, las tensiones si estamos hablando de una polea, la fuerza neta, que es la que genera el terreno hacia arriba, o digamos, sí, se puede decir así, o digamos si es un vehículo o un objeto así, las fuerzas internas de este mismo. Aquí hay un ejemplo que planeo explicarlo mejor en clase porque si no se me da muy largo el video. Muchas gracias por su atención, compañeros y docente. Hola a todos, voy a explicar este cuarto ejemplo y último ejemplo, que es el equilibrio dinámico de cuerpo rígido. Es para explicar el equilibrio dinámico. Este equilibrio dinámico es cuando un cuerpo se encuentra en movimiento y que toda la sumatoria de fuerzas en X o en Y da 0, y es cuando no hay aceleración. Aunque haya movimiento, todo se encuentra en 0 y no hay aceleración. Entonces, tenemos un bloque que pesa 20 kilogramos y necesitamos saber cuál es la fuerza necesaria para que tenga una velocidad uniforme, aunque de 0, pero que tenga una velocidad uniforme, y nos dan un coeficiente de rozamiento, que es 0.3. Haciendo el diagrama de cuerpo libre tenemos las 4 fuerzas que siempre aplican para lo que es equilibrio de cuerpos rígidos, que es para la sumatoria de fuerzas en X tenemos la fuerza como tal, que hace el movimiento o que quita de estado de reposo el objeto para que se mueva, para convertirlo en estado de movimiento. Entonces está la fuerza, y a esta fuerza positiva le contrarresta la fuerza de rozamiento. Bueno, en vertical o para la sumatoria de fuerzas en Y tenemos la fuerza natural y tenemos la fuerza del peso del objeto. Ahora, la sumatoria de fuerzas en X son la fuerza menos la fuerza de rozamiento, como ya lo dije, y la sumatoria de fuerzas en Y es la fuerza natural menos el peso, y esto da igual a 0. Ahora, como da igual a 0, asimismo podemos despejar, y lo primero que hallamos es la fuerza normal. Entonces, ¿qué es la fuerza normal? Es el peso por la gravedad. Ya tenemos el peso, que es el que nos están dando de 20 kilogramos, lo multiplicamos por la gravedad, lo multiplicamos por la gravedad.
Esto nos da 196 newtons. Ahora, ese resultado de la fuerza normal la reemplazamos para hallar la fuerza de rozamiento. ¿Cómo se halla esa fuerza de rozamiento? Entonces, la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la fuerza natural. Esto nos da 58.8 newtons. Y ahora, como sabemos que la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza que hace el movimiento, o la fuerza F, ¿sí? Que es la positiva, entonces esos 58.8 newtons que nos dio es esa fuerza que necesitábamos hallar. Y así se resuelve el ejercicio y así mismo aplica para todo lo que tenga que ver con equilibrio dinámico. Gracias.